La nueva legislación electoral, como se ha dicho y redicho, viola la libertad de expresión. Eso lo dicen algunos intelectuales, académicos, periodistas, que han interpuesto un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con ese argumento. Por eso esta noche me da mucho gusto tener aquí en La Manzana y para ustedes a uno de esos prestigiados intelectuales que ha firmado el amparo, la solicitud de amparo que ya dio entrada a la Suprema Corte, el doctor Luis de la Barrera. Luis, ¿cómo estás? Pablo, muchas gracias, es un gusto. Y también a uno de los promotores de esta ley, que en opinión de académicos y de periodistas, algunos por lo menos, es atentatoria a la libertad de expresión, el senador Ricardo García Cervantes, de la Comisión de Radio y Televisión del Senado. Ricardo, bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias, don Luis, un gran gusto. Senador, mucho gusto. Encantado. Luis de la Barrera, ¿por qué atenta esta legislación electoral o por qué atropella la libertad de expresión o la libertad ciudadana? Porque está cancelando, si no la libertad de expresión, que sería exagerado decirlo, y esto es muy importante también matizarlo, sí está cancelando una de las modalidades de libertad de expresión. Los ciudadanos que no pertenecemos a los partidos políticos, que somos la inmensa mayoría en el país, no tenemos derecho a hacer una manifestación en los medios electrónicos, derecho que sí tienen los partidos políticos. Esto me parece absolutamente inaceptable. En el momento en que un candidato o un partido político presentara un programa donde hubiera postulados inaceptables para la democracia, digamos, discriminación de las mujeres o discriminación de una etnia o alguna norma autoritaria o algún postulado autoritario, no podríamos manifestarlo mediante un spot pagado, ni en radio ni en televisión. Esto es absolutamente inaceptable. Los únicos límites a la libertad de expresión en una democracia son los límites que existen en cualquier Estado de Derecho. Es decir, la libertad de expresión no debe servir para hacer la apología de un delito, o para llamar a cometer un delito, o para cometer un delito mediante esa misma libertad de expresión, como la calumnia, por ejemplo. Pero fuera de esos límites que ya están en la Constitución, no debe haber ninguna restricción a esa libertad. Y curiosamente vemos que en algunos medios pues sí se hace apología del delito. Ricardo García Cervantes, habla Luis de la Barrera de que hay una restricción por lo menos a una parte de la libertad de expresión, y eso sí atenta contra su ejercicio. ¿Por qué promovieron una ley así de restrictiva? Bueno, en primer lugar, antes de contestar por qué, hay que decir que no estoy en absoluto de acuerdo. Y me parece que está no solo exacerbándose un argumento, sino sacándose de su contexto. Se dice, por ejemplo, que los partidos sí pueden y los ciudadanos no pueden. No, tampoco los partidos pueden. Los partidos no pueden comprar tiempo. No, se lo regalan. Se lo regalan. Sí pueden manifestarse. Sí. No. A eso me refería. Con las mismas restricciones o con mayores restricciones. Es decir, también los partidos, los candidatos, los precandidatos tienen restricciones porque los partidos son entidades de interés público. Tan es así que en ellos se funda el modelo democrático de nuestro país, como en la mayoría de los, es más, puedo decir en todos los esquemas de competencia democrática electoral como fuente única de legitimidad para el ejercicio del poder público, son los partidos como entidades de interés pública. Y nuestro modelo implica que por ser entidades de interés pública no solo tienen acceso a la radio y la televisión a través de los medios que dispone el Estado, sino también de recursos que el Estado administra y que son de los contribuyentes. Es lo que dice el doctor de la Barrera, que ahí está lo injusto y lo inequitativo. El ciudadano no puede. No, es que vamos a hablar de que cuándo y por qué no puede el ciudadano. Cuando sea para irrumpir en el proceso electoral en favor o en contra. Irrumpir es una palabra muy pesada. Me hago cargo de ella absolutamente, porque tiene que ver con la equidad. A ver. Tiene que ver con las capacidades que tengan en la competencia, las reglas de equidad, para que el resultado final de un proceso traiga a una sociedad como consecuencia
la certeza de un proceso justo, limpio, y hoy venimos en esta reforma, porque es la pregunta que me había hecho Pablo, es ¿por qué? Porque venimos de un proceso que, a partir, por ejemplo, del fallo del Tribunal Electoral... Pero estamos yendo a demasiados temas, ¿por qué no dejamos concretar algunos? Por la necesidad del proceso electoral y de la democracia en México, por eso lo hicimos. Tengo la impresión, senador, y sé que con ustedes se puede hablar con toda libertad, yo acostumbro hacerlo así siempre. Tengo la impresión de que esta reforma, que es una reforma global en materia electoral, que tiene que ver también con la recapitulación del IFE, es una reforma para darle gusto a un candidato que perdió y que denunció un fraude que nunca aprobó, que denunció un fraude con mentiras, es decir, diciendo mentiras para manifestar su denuncia de fraude. Entonces, parece ser una reforma orientada a darle gusto a ese candidato perdedor. Hubo un anuncio de su partido, senador del PAN, donde decían que este candidato, me estoy refiriendo claramente a Andrés Manuel López Obrador, era un peligro para México. No discutamos si lo era o no. Si se hubiera dicho que Calderón era un peligro para México, o si se hubiera dicho que el candidato del PRI era un peligro para México, esto es parte del juego político, en cualquier democracia. Dije claramente cuáles son los límites a la libertad de expresión, pero que en un proceso político se diga, este partido no le conviene a México, este candidato no le conviene a México, eso es parte de la democracia, eso es parte de la libertad de expresión en una democracia. Y que eso mismo lo pueda decir un ciudadano en radio o en televisión, debe ser perfectamente admisible en cualquier democracia. Es que nosotros tenemos el privilegio de contar con un foro, una tribuna de expresión, pero otros 100 millones de compatriotas no lo tienen. Entonces, ¿por cómo hacerse oír? ¿Cómo hacerse oír para dar una opinión de un candidato o de un partido? O decir que un gobierno priista desvía recursos del erario. O decir que un gobernador panista pues da clases de tortura, o que el gobierno del Distrito Federal es responsable de la masacre de jóvenes. ¿Eso por qué no lo puede decir un ciudadano si paga? Inclusive una radio pequeña, 200 pesitos que cuesta un anuncio. ¿Por qué no? En ninguna parte, salvo en Estados Unidos, con un régimen liberal, en donde no hay la opción, si se ponen de acuerdo los candidatos, tomar recursos públicos y someterse entonces a topes de campaña y a limitaciones, o la libre recaudación y participación de todo el mundo. Pero ¿cómo y por qué decir todo esto que se dice que ya no se va a poder decir? Pues así como lo estamos diciendo aquí, yo puedo llegar a decir, no, por supuesto que hay corrupción y qué bueno que no dejaron subir a su camioneta. Yo invito al senador García Cervantes, pero invitar a cada uno de los 100 millones de mexicanos, o de 40, o 20, o el 10%, no se puede. Pues tampoco se puede que lleguen los 100 millones de mexicanos que... El que quiera. A ver, bueno, porque tampoco es el que quiera, porque yo he estado siguiendo, por supuesto, el debate con mucha atención, con mucho respeto, y entendiendo que no en todo puedo tener razón, no soy poseedor de la verdad absoluta, pero que también espero que quienes aquí los hemos presentado y los reconocemos como intelectuales, es decir, los que le dan prevalencia a la inteligencia, los que han desarrollado el intelecto y por ello fundan sus razones en la inteligencia, vamos a entender que en ninguna democracia, salvo en Estados Unidos, con libertad de contratación absoluta, en ninguna, ni los particulares, ni los partidos, ni en Francia,